asiento, hermanos. Vamos a continuar con la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Neumatología. Así es. Y en la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Así es, el amor. La semana pasada vimos el amor. ¿Y qué dijimos que era el amor? Sí. No hay nada, exactamente. Mismo lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que podemos tener muy bonita voz, podemos tener profecía, ciencia y todo, pero si no tenemos amor, dice que somos címbalos que retiñen nada más. ¿Sí? Entonces vemos que el amor es el principal de todas estas virtudes de la que habla el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. Entonces por eso es importantísimo que tengamos amor en nuestras vidas, porque si tenemos odio, no tenemos gozo. Si tenemos odio, no podemos tener paz, ¿cierto? Así es. Bueno, hoy vamos a ver el gozo, ¿sí? Bueno, el término gozo puede entenderse como un grado máximo de plenitud y optimismo. Puede ser sinónimo de contentura, de regocijo o de alegría. La semana pasada les comentaba que el gozo es amor en regocijo. Y vamos a estar mencionando esto porque el amor es el que te va a dar las demás virtudes, ¿sí? Y estas virtudes las da el Espíritu Santo, que sin él también, sin él, que es el principal, no podemos tenerlas, porque de nuestra naturaleza no las podemos tener por nosotros mismos. El fruto del Espíritu Santo está basado en la escritura de Gálatas 5, 22 y 23, si lo recuerdan. Pero en este momento vamos a ver Romanos 14, 17, hermanos, si lo pueden buscar, por favor. Romanos 14, 17. Quien lo tenga lo puede leer, por favor, hermanos. Así es. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, paz en el Espíritu Santo, ¿sí? El gozo, y continuamos diciendo, es una faceta del amor. Es la reacción del amor ante las misericordias de Dios y las bendiciones y sus beneficios. Pero también este gozo no depende de tus circunstancias, no tiene que depender de tus circunstancias, no tiene que depender de los momentos que estés pasando. Podemos tener momentos difíciles, situaciones difíciles, pero este gozo del que habla la palabra, que da el Espíritu Santo, no va a depender que tengamos gozo si estamos bien. Lo tenemos que tener, porque es el fruto del Espíritu Santo. Sí, por eso dice que el gozo es amor en regocijo, ¿sí? No depende de las circunstancias ni en los momentos difíciles que puedas estar pasando en estos momentos. La palabra de Dios el día de ayer a todas las mujeres nos ministró, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos decir, pues tenemos el amor, pero no tengo paz. No podemos decir, te entrego todo, Señor, y seguir amargada, exactamente, amargada, con ese rostro de angustia, con ese rostro de tristeza, de limón, dice la pastora que de limón, ¿sí? Porque podemos hablar muchas cosas, pero tus ojos y tu rostro lo dicen todo, ¿sí? Lo dicen cuando estás contenta, lo dice cuando estás triste, todo lo podemos ver en los ojos y en el rostro, porque podemos decir muchas cosas, podemos decir te amo,
pero tu rostro no lo demuestra porque no lo sientes, ¿sí? Entonces ayer la palabra de Dios nos ministró a todas, en todas las áreas, a todas, ¿no? Tanto solteras, viudas, casadas y divorciadas. A todas nos ministró, para todas nos ministró ayer la palabra de Dios, ¿no? Entonces por eso es que no podemos tener ese gozo de acuerdo a las circunstancias. No puedo estar gozosa si les voy a contar algo. Yo antes estaba en depresión y yo estaba contenta si la otra persona estaba contenta. Si estaba enojada, para mí era un día pésimo. Lo que no debe de ser así en nuestras vidas, ¿sí? Porque conocemos la palabra y el Espíritu Santo nos da ese gozo, ¿sí? A pesar de que estés enojado con tu esposo en ese momento, de que tus hijos no estén aquí, de que tu novio esté molesto contigo, de todo. El gozo en la presencia del Señor tiene que estar en nuestras vidas, ¿sí? Tiene que estar en nuestras vidas. A diferencia del gozo de la gente de allá afuera que no tiene al Señor, ellos dependen de las circunstancias. Si tienen situaciones económicas difíciles, pues están angustiados porque quieren ver cómo la resuelven, ¿sí? Entonces es diferente ese gozo al que nosotros tenemos, al que solo Dios da, ¿sí? Solo Dios da. Ellos son afectados por su condición en ese momento, ¿sí? Así es que el gozo de nosotros es fruto del Espíritu Santo. Mira, cuando tenemos alguna situación, ¿qué hacemos? Pues dejárselo al Señor y pedirle al Señor, ¿no? Decirle, Señor, pues tengo esta situación y yo no quiero estar afectado, ni quiero que esta situación afecte mi vida, afecte el gozo que tú me has dado, el amor que tú me has dado. Esta tiene que ser nuestra reacción, sí, pero como ayer nos decían en la prédica, venimos, le entregamos al Señor nuestras cargas, pero qué tal parece que después tomamos nuestra maleta y nos la echamos otra vez a la espalda, ¿no? Y nos vamos con esa misma carga. Y nos enfatizaban, ¿pero por qué? Porque no le creemos al Señor, no creemos que Él puede hacer lo que le pedimos, no creemos que Él puede cambiar la circunstancia de nuestra familia, no podemos que Él puede sanar las enfermedades, cuando dice su palabra que por la llaga de Cristo somos sanados, no le creemos y seguimos cargando con lo mismo, ¿sí? En en las áreas que nos veamos afectadas en nuestra vida, seguimos con lo mismo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo nos da de ese gozo, de ese amor, las circunstancias que podemos pasar, las pruebas, no las vamos a ver como algo malo, ¿no? La vamos a ver como una bendición, que después de ese desierto que podamos pasar y que estemos pasando, va a haber una bendición, ¿sí? Podemos decir ahorita, nuestros hijos no están aquí, pero el día que lleguen, ¿cómo va a ser su gozo, hermana Patti? ¿Cómo va a ser nuestro gozo, hermana Luz? De cada una de nosotras, tanto cuando lleguen nuestros hijos, tanto cuando llegue el esposo que no está aquí, ¿sí? Así es que esas circunstancias no tienen que depender del gozo que tú sientas en la presencia del Señor. Cuando estás enfermo, el dolor no tiene que cortar el gozo que tú sientes en la presencia de Dios, porque después de una prueba viene una bendición, ¿sí? Cuando clamamos por algo, esperamos, dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos ahora, pero que lo esperamos. Dice que es la certeza es algo seguro, ¿sí? De lo que esperamos. Y no lo vemos en este momento, pero le creemos a Dios, le creemos al Señor, que cuando le pidamos al Señor, creamos que le hay. Y que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar las circunstancias de todas. Hay un Dios que lo imposible lo hace posible, hermanas, hermanos, lo hace posible, ¿sí? Así que nuestra vida tiene que estar en gozo siempre en gozo, ¿sí?
Cuando adoramos al Señor y venimos aquí, decimos, cantamos y a veces levantamos manos y decimos, y le estamos cantando, pero se nota cuando hay un verdadero gozo, cuando no hay ni una mínima de emoción, cuando le cantamos al Señor, ¿sí? Sea en cualquier área, sea allá atrás, sea acá adelante, ¿sí? No hay una emoción por alabarle. ¿A quién? A Dios, aquel que dice la palabra de Dios que es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Que dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Imagínense lo grande que es el Señor, y a quién le cantamos, y a quién le alabamos, y cuando adoramos, a quién le adoramos, ¿sí? Entonces, tiene que notarse eso, ese gozo en nuestras vidas, cuando escuchamos la palabra, cuando le cantamos. Si no hay esa emoción en nuestras vidas, ese gozo, cuando lo hacemos, pues entonces no lo tenemos, ¿sí? Como vuelvo a repetir, ese gozo, esa alegría se nota en nuestro rostro cuando le cantamos. Si observamos, y le cantamos y decimos, no, pues como que, pues nada más estás por estar, ¿no? Sí, y no se siente ese gozo, esa alegría de poder dirigirnos al Padre, esa alegría de poder decir, gracias Señor Jesús, porque derribaste la pared intermedia, la cual nos alejaba de tu presencia, y ahora podemos acercarnos a ti. Dice que nos acerquemos confiadamente para hallar oportuno socorro, ¿sí? Entonces, esa alegría, hermanos, imagínense el no poder llegar a la presencia de Dios, pero Jesús derribó esa pared intermedia y dijo, pueden acercarse, vengan, aquí estoy, y podemos acercarnos confiadamente. ¿Para qué? En cualquier circunstancia, en cualquier momento, para darle gracias, para pedirle, ¿sí? Pero que hay que creer lo que la palabra dice, ¿no? El gozo. ¿Quién creen ustedes que dijo más? Regocíjense, gócense, de los apóstoles. ¿Sí se acuerdan? El apóstol Pablo. ¿Y en qué situación estaba Pablo cuando escribió esa carta? En la cárcel. Imagínense, bueno, ahorita no sé las circunstancias de antes, ¿no? Pero antes los ponían cepos y con cadenas y todo, porque Pablo dice, en mis prisiones y en cadenas. Ahorita en las circunstancias que están los presos, pues andan libres, ahí mismo pueden trabajar y pueden generar algún dinero, pero antes no era así. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses, dice que Pablo menciona 17 veces la palabra gozaos y regocijaos en Filipenses, y en ese momento estaba en la cárcel, y allí escribió la carta a Filemón, a Colosenses, a Efesios. Por eso son llamadas estas cartas carcelarias, ¿sí? Entonces vemos que el apóstol Pablo nos deja ese ejemplo. El gozo no depende de tus circunstancias, depende de tu comunión con el Señor. Mismo dice que Silas y él decía que cantaban en la cárcel, cantaban salmos y todo eso en la cárcel, y que los demás presos los escuchaban, ¿sí? Entonces, no tienes que estar preso en la tristeza, hermano, hermana, no tienes que estar preso en la angustia, no tienes que estar preso en la incertidumbre, porque creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que nos sana, en un Dios que nos restaura. Cualquier circunstancia que puedas estar pasando, tenemos ese Dios que abrió el mar rojo, que para la gente, para la ciencia, para todo es algo imposible, ¿sí? Que con el toque de la vara de Moisés, pero a través, que es Dios quien lo hizo, abrió el mar rojo. Ese Dios tenemos, hermanas, ese Dios tenemos. Así es que somos libres para clamarle, somos libres para pedirle y decirle que nos dé ese gozo, ese amor, esa paz que necesitamos,
y que solo esa paz nos las puede dar. Dice su palabra que Él nos da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Para la gente a lo mejor no nos va a entender por qué estamos contentos, la gente no lo va a entender por qué caminamos con esa seguridad a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, por ese que sobrepasa todo entendimiento. Ellos no lo entienden, pero nosotros lo entendemos porque sabemos de quién proviene ese gozo, de quién proviene esa paz. ¿Sí, hermanos? Así es que todos, permítame, voy a tomar agua, se me secó la garganta. En Nehemías 8, capítulo 8, versículo 10, dice así, dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Sí? Vemos en esos versículos antes que Esdras estaba leyendo los rollos de la ley, y dice que el pueblo lo escuchaba atentamente y lloraban porque todo lo que oían. Y esto sucedió, si no me equivoco, después de de los 70 años que estuvieron después del exilio, cuando regresaron. Sí, entonces Esdras leía la ley ante el pueblo y dice que ellos lloraban, pero les dice Esdras, les dice Nehemías, no lloren, no te pongas triste. Dice, id y comed y dale al que no tiene. Dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Sí? Ese gozo es nuestra fuerza, hermanos, los que nos mantiene de pie. El pueblo de Israel, pues, acababan de regresar del cautiverio. Venían, pues, después de 70 años de estar cautivos, y escuchar la ley del Señor, pues les causaba tristeza, gozo, y lloraban. Pero les dijo Nehemías, no te pongas triste, regocíjate, hermano, en la presencia de Dios, regocíjate cuando oras, regocíjate cuando cantas, que ese gozo del Señor sea tu fuerza, en todo momento, en toda circunstancia, hermanos, en toda circunstancia. Ayer nos decía la prédica, si tu hijo, tu esposo, tu familiar no está o no conoce del evangelio, que el gozo de Jehová sea tu fuerza, porque Él hará las cosas. Confía en Él y cree, porque dice la palabra que el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Créele al Señor. ¿Sí? En el Salmo 16:11, si lo buscan, dice, si lo pueden leer, hermanos, por favor. Así es. Sí, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ¿sí? Así es que no busquemos el gozo en otro lado, sino en la presencia de Dios, que Él es el que nos va a dar ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Solo Él, no hay nada más, no hay nadie más, ni no te puede dar ese gozo nadie, ni tu esposo, ni tus hijos. Nadie te puede dar ese gozo que solo da el Espíritu Santo. No lo puede dar. Alguien puede estar en una tristeza y depresión aunque esté rodeado de toda su familia.
aunque tenga todo, todas las comodidades, todos los lujos, tenga dinero para gastar en lo que quiere, puede estar en tristeza y depresión, ¿sí? Pero el gozo solo nos los da el Señor, que es fruto del Espíritu Santo. Solo, no hay más, hermanos. Por eso dice que en su presencia hay plenitud de gozo, ¿sí? Y que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, hermanos. Así es que afiánzate en eso, ¿sí? Afiánzate en eso. Sí, también vamos a ver, hermanos, el día de hoy, ¿qué es la paz? Para ustedes, ¿qué creen que es la paz, hermanos? ¿Qué más? Así es una plenitud. La paz es un estado de bienestar, como decía la hermana, tranquilidad, estabilidad, seguridad. Es todo lo opuesto a una guerra. Puede ser tanto una guerra nación contra nación, como una guerra en nuestro interior, ¿sí? Porque podemos en nuestro interior podemos no tener tranquilidad, podemos no estar estables, no podemos tener esa seguridad. Es todo lo opuesto, ¿sí? Así como podemos estar presos nosotros mismos, también podemos estar en guerra dentro de nosotros y contra los demás, ¿sí? Sí, la paz es más profunda y constante. Mismo Jesús dijo en Juan 14:17, si lo buscan. Juan 14:17. Lo lee quien lo encuentre, por favor. Les dije 17 o 27. No, es 27, perdón. Así es. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no como el mundo la da, lo que acabamos de mencionar, ¿no? El mundo nos puede dar una satisfacción en cuanto a una estabilidad económica, pero es una satisfacción pasajera. Podemos tener las cosas, pero nos puede dar pues un momento de tranquilidad, pero de la paz de la que habla la palabra de Dios es esa paz interior, la paz en nosotros, en nuestra vida diaria y a pesar de todo, ¿no? Dice, no como el mundo la da, dice, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, ¿sí? Asimismo también el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer, Dice capítulo 4, 6, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice que por nada nos afanemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y volvemos a lo mismo. Decimos, por nada estés afanoso, hermano, hermana. Tú no vas a lograr nada con tus palabras para que tu hijo, tu esposo, tu mamá, tu hermano se acerquen al Señor. Eso es obra del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Si por eso no estés afanoso, presenta ante el Dios tus ruegos, tus peticiones, en cualquiera que sea, hasta la más mínima que tú creas que ahí el Señor no va a actuar, hasta esa ponla, ¿sí? No des un paso como lo hacía el rey David, no des un paso sin antes ponerle ante Dios tu petición y tu ruego. No des un paso, ¿sí?
antes que se lo digas al Señor, Señor, que le decía, como decían cuando iban a la guerra, iré, Señor, me darás la victoria. Y el Señor le decía, ve, ve. Así nosotros, antes de hacer algo, digámosle al Señor, Señor, pongo esto ante ti, lo hago. Pero a veces actuamos sin consultarlo al Señor. A veces nuestra boca es rápida y las palabras salen sin pensarlas, sin pensarlas. O ante nuestros hijos o ante las personas, ¿no? Nuestras palabras fluyen sin analizar lo que vamos a decir, sin pensar si vamos a afectar al otro o no lo vamos a afectar, si nuestras palabras son para edificación o son para derribar. Sí, tenemos que analizarlo, hermanos. Por eso es que antes de hacer algo tenemos que pedírselo al Señor. Y no es necesario que te arrodilles, hermano, en ese momento, cuando estás pasando una situación. Simplemente dile, Señor, tú toma el control. Tú toma el control de esta situación, de mi boca y de toda acción que pueda tomar. ¿Sí? Así es que por eso dice aquí su palabra, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Pero dice en toda oración y ruego. Pero también dice que con acción de gracias. ¿Sí? Creyéndole que le hay. Creyendo. Y decirle, Señor, gracias, gracias, porque yo sé y creo que tú lo vas a hacer, que lo que yo te pido, el anhelo de mi corazón, tú lo vas a cumplir, pero deleítate en su presencia primeramente, hermanas. Deleítense en su presencia, hermanos. Y dice la palabra, dice en el Salmo, y Él concederá los deseos, los anhelos de tu corazón. Él lo concederá. Y cada uno tiene un anhelo. Si les preguntara, cada uno tiene un anhelo en su corazón, diferente. O más de uno. A veces cuando pasamos nuestras peticiones es un pergamino, ¿no? Pero tenemos anhelos en nuestro corazón. Ya sea en nuestra vida misma, en la vida de los demás. Tenemos ese anhelo. Pero dice, deleítate en mi presencia, que mi presencia sea tu plenitud de gozo, que mi presencia sea tu paz. ¿Sí? Que mi presencia, dice el Señor, mi presencia. Por eso dice, deleítate. ¿Sí, hermano? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará nuestros corazones. ¿Sí? Guardará. El que le creamos al Señor, que Él, cuando tú le entregas algo y que creamos que le hay, guarda tu corazón. ¿De qué guarda tu corazón, hermano? Cuando tú le crees. De la duda, del desánimo. Que aunque ahorita no veas lo que tú quieres ver, pero cree que le hay, para que no cause en ti esa duda. ¿Será que el Señor va a hacer algo en mi familia? ¿Será? Y que al rato digas, pues, creo que no, creo que el Señor no me escucha. ¿Puede pasar eso? ¿Creen que pueda pasar? Sí. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Por eso dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que la paz con Dios es obtenida como resultado de nuestra comunión con Él. La paz y el gozo, el amor, lo que hemos estado viendo, ¿sí? En Romanos 5:1, si lo buscan, Romanos capítulo 5, versículo 1. Si lo leen, por favor. Sí. Amén. Así es que la paz con Dios es obtenida como resultado de ser justificados por la fe.
Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes no nos podíamos ni acercar al Señor. No, es más, ni deseábamos, ¿no? Cuando estábamos allá en el mundo, ¿quién quiere acercarse al Señor? Nadie. Nadie quiere acercarse al Señor. Pero dice que esa paz la obtenemos cuando somos justificados por la fe. En Romanos 8:15 también nos menciona, se las voy a leer. Dice, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? ¿Sí? No hemos recibido ese espíritu de esclavitud, al contrario, ahora somos libres, ¿sí? Somos libres. El Señor nos hizo libres. Dice, para estar otra vez en temor, otra vez en que digamos, es que, ¿y si no? ¿Y si no es esto? ¿Y si no es aquello? ¿Y si me pasa? Yo he conocido personas que no les gusta salir a la calle porque tienen miedo, tienen temor. Pues en el día sí salgo, pero en la noche, ya que oscurece, yo ya no puedo salir porque me da miedo, ¿sí? Dice que no estemos en temor. Dice que no, sino que habemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por ese espíritu clamamos, Abba Padre. Dice, y es el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios y que el Señor ya nos ha hecho libres y que no tenemos que estar en temor, hermanos. No tenemos que estar en temor porque ya fuimos adoptados y somos hijos, ¿sí? Somos hijos. La paz como fruto del Espíritu Santo es una característica interior también en una buena relación con otros, ¿sí? Que significa también ser libre de riñas con los demás, de ser contenciosos, de causar división. Dice, busca vivir pacíficamente con otros. El creyente lleno del Espíritu Santo tiene paz no solo con Dios, sino que tiene paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, también con los demás, con los que no creen, ¿sí? Tiene paz con aquellas personas que no creen en el Señor, que aún no conocen o que no quieren, porque no podemos estar viviendo en riña con aquella persona que ya le hablamos del Evangelio y no quiere del Evangelio. No, al contrario, tenemos que tener esa paz, ¿sí? Esa paz también con la gente que nos rodea, ¿sí? Por eso es que en Filipenses 4:13 sí lo tienen ese versículo. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Es un versículo que a lo mejor lo tenemos en la mente y no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Sí, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos tener esa paz con la gente de afuera, ese amor, ¿sí? Así es que esa paz que el Señor nos da, no nada más se va a reflejar, no nada más tenemos que estar en paz con Dios, sino también con la gente que nos rodea, con los demás, aquí mismo en la iglesia, ¿sí? Tenemos que estar en paz con cada uno, entre nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice, si tienes una ofrenda ante mí, ante el Señor, dice, y te acuerdas, llega a tu mente que alguien tiene algo contra ti. No dice que tú tengas algo contra él, que alguien tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate. ¿Por qué? Porque esa reconciliación te va a traer paz a ti. Hay veces que el perdón, hermanos, no es en beneficio del otro, es en beneficio nuestro. Porque tal vez a aquella persona ni le interesa que tú lo perdones o ser perdonado, no le interesa, sino la paz que te da esa reconciliación, y eso es para ti. De la paz que habla la palabra de Dios,
es para ti. Por eso dice que en cuanto de ti dependa, estad en paz con todos. Y muchas veces sí depende de nosotros, porque de nosotros depende estar enojado con aquel y con aquel. ¿Sí? Porque de nosotros también depende. Porque nosotros podemos decir, acercarnos al vecino y decirle, vecino, discúlpeme si yo le he provocado alguna molestia, si alguna vez dije una palabra que para usted le haya ofendido, perdóneme. De ti depende. ¿Sí? Y más si el vecino sabe que conoces de Cristo, más si el vecino sabe que eres cristiano. Como nos decía ayer la prédica, pues hay veces que no quieren por nosotros, ¿no? Y somos esa piedra para los demás. Por eso dice la palabra, para con Dios es que somos justificados por la fe. Es la paz para con Dios, pero también tenemos que tener esa paz con los demás, ¿sí? Dice en Filipenses 4, y vamos a creer en esto que vamos a leer, hermanos. Dice en Filipenses 4, el versículo 8 y el 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Sí? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. ¿Y quién lo dice? Estará con vosotros. ¿Sí? ¿Y quién lo dijo? El apóstol Pablo. Pero ¿qué dicen en 2 Timoteo 3:16? Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces él dice, imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Y aquí lo dice, todo, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, y estamos aprendiendo, hermanos, en estos discipulados, en cada prédica que escuchamos, en cada alabanza que escuchamos, aprendemos, ¿sí? Y recibimos. Dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en este momento estaba en la cárcel. Dice, lo que aprendiste y recibiste y escuchaste y viste. O sea, son 4 áreas. Aprendemos, recibimos, dice, oímos y vimos. Lo vemos, ¿sí? Dice, en mí, esto haced. ¿Qué nos lleva el apóstol Pablo? A la práctica. En sí, toda la palabra del Señor. O sea, si tú la lees como un libro, pues aprendes. Pero en la palabra del Señor, toda la escritura es para llevarla a la práctica. Dice, esto haced. Y hay un resultado. Y el Dios de paz estará con nosotros. Hay un resultado. Ese Dios de paz estará con nosotros. El Dios de paz, el Espíritu Santo da ese fruto en nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz para con Él y para con los demás. ¿Sí? Pero hay algo más en el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. ¿Qué es la paciencia para ustedes, hermanos? ¿Qué más? Sí, sí. La paciencia es una virtud fundamental en cada uno de nosotros. Es la capacidad de soportar con tranquilidad y perseverancia las dificultades y pruebas, sufrimientos, confiando en la soberanía de Dios y en su amor. ¿Sí? Es amor perseverante a través de las tormentas y diluvios. ¿Sí? Ya mencionamos
en cuando vimos el amor, que la paciencia es amor incansable, incansable, no inalcanzable, es incansable, que no se cansa, que no se cansa, como lo dice, que el amor todo lo cree, todo lo soporta. Aquí también es un amor, la paciencia es amor incansable, ¿sí? Porque si tenemos amor, vamos a tener paciencia, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, ¿sí? Porque si no tenemos el amor, que es la base en nuestras vidas, no podemos tener todo lo demás. Porque con un corazón que tiene odio no tiene paz. Un corazón que tiene odio no tiene gozo. Un corazón que tiene odio no tiene paciencia. No tiene. Al contrario, se exalta inmediatamente. ¿Sí? No hay paciencia. Así es que la paciencia implica en perseverar en la fe y en la obediencia a Dios, a pesar de las dificultades y los obstáculos. Sí, en Santiago, vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, si lo leen, por favor. Lo leemos en corito para que nos los aprendamos. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo leemos todos? Sí, sabiendo, Santiago capítulo 1, versículo 2. Bueno, entonces, ajá, así es, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Así es que cuando tengamos pruebas y dificultades, hermanos, ¿nos vamos a desesperar? No, dice que la prueba produce paciencia, ¿sí? Y dice en el versículo anterior, en el 2 dice, ¿cómo dice? Ajá. Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice, porque sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan las dificultades? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta estar en dificultades o en pruebas. Pero dice aquí que dice la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, dice que la prueba produce paciencia. Dice en el versículo que sigue, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? La paciencia no es una característica humana, ¿eh? La paciencia es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque cuánta gente vemos en la calle que tantito te la atraviesas o porque lo volteas a ver empieza a ser contencioso, inicia un pleito. Por eso es que la paciencia no es una característica del ser humano. Por nuestra propia naturaleza no somos pacientes, hermanos. Y tenemos que buscar ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y también ese fruto lo vamos a obtener a través de la comunión con Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo vamos a soportar una prueba que nos produzca paciencia si no estamos en comunión con el Señor? No se puede, no se puede. Tenemos que estar en comunión con Dios para que podamos pasar esa prueba y que esa prueba produzca paciencia en nuestras vidas. Para que esa prueba, a pesar de esa prueba, tengamos gozo. A pesar de esa prueba, tengamos paz. Y sobre todo, tengamos ese amor. ¿Sí? Porque como madres en nuestros hijos, por amor, pues vemos ahí que no les falte nada, que tengan todo lo que necesitan tanto en la escuela, ¿sí? Pero
por amor, hermanos, pues vente, porque ahí por ese camino que vas, no vas bien, porque los amamos. A pesar de que estén donde puedan estar, los amamos. Y les decimos, la palabra de Dios te dice esto, y ahí no estás bien, y esto que haces no es correcto, y esto que no está bien, por amor. ¿Sí? Si no los amáramos, vete donde tú quieras, ¿no? Y haz lo que quieras. Sí, pero ese amor es lo que nos lleva. Por eso es que es algo importante el amor en nuestras vidas, para que podamos tener paciencia para con los demás, hermanos. Así es que esa paciencia es una característica especial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es el carácter de Cristo Jesús. ¿Sí? Y nosotros como conocedores de la palabra, como cristianos, tenemos que tener esa permanencia más cercana con Él, ¿sí? A fin de que esta virtud de la paciencia pueda hacerse parte de nuestras vidas, ¿sí? En Jeremías 31:3 ya lo vimos la semana pasada, se los voy a leer. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? La misericordia del Señor, pues ¿cuántos años nos los ha prolongado, hermanos? Conocemos de su palabra, pero aunque conocemos y estamos aquí, le fallamos al Señor. No podemos decir, ay no, yo no tengo pecado. No podemos decirlo, hermanos, porque entonces hacemos a Dios mentiroso si nosotros decimos, no, yo soy bueno, yo no he pecado. Nadie puede decir que es bueno ni que no ha pecado, aún en este tiempo, aún conociendo al Señor. Pecamos delante del Señor con nuestro pensamiento, a veces con una palabra, con la mirada, con un gesto, hasta con un gesto podemos ofender al hermano. O el no creer es un pecado delante del Señor. Dice su palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Entonces, dice, ¿por cuánto tiempo nos ha prolongado el Señor su misericordia? Por mucho tiempo, hermanos, por mucho tiempo. Así es que si recordamos nosotros cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros y paciencia con nosotros, ¿sí? A alguno de ustedes, ¿cuánto tiempo les prolongó su misericordia? Hasta que conocieron del Señor. ¿A los cuántos años conocieron a Cristo? Y mientras tanto, si recordamos el tiempo atrás, vemos la misericordia de Dios a cada paso de nuestras vidas. La observamos, decimos, tuve esto, pero el Señor me guardó. Pude tener un accidente, pero el Señor me guardó. Y en la actualidad, hermanos, ustedes no ven, no alcanzamos a ver de lo que el Señor nos libra. De todo de lo que el Señor nos libra, por la paciencia que tienes con nosotros, ¿sí? Por esa paciencia que tiene con nosotros. Así es que tenemos que ser pacientes para con los demás también, hermanos. Sí, así como el Señor tuvo paciencia con nosotros. Si le hablamos del evangelio a alguien y no quiere en ese momento, vuélvanlo a hacer. Sí, el Señor no se cansó con nosotros. Nos mandaba una persona, nos mandaba otra. En 2 de Pedro 3:9 va a ser la penúltima escritura que veamos. Dice así, se las voy a leer. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y el apóstol Pedro no le está hablando a la gente de afuera, nos está hablando a nosotros. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos nosotros mismos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí, hermanos? Entonces tengamos presente todo esto, hermanos, y pongámoslos a la práctica, porque al final la finalidad de la palabra del Señor es que pongamos a la práctica su palabra, que este manual de vida sea vivido en nosotros, porque si no va a ser para nosotros nada más un libro más que podamos leer, ¿sí? Sino que vivamos la palabra, que vivamos lo que aprendemos, que vivamos lo que oímos, ¿sí? Entonces, hermanos, tengamos en cuenta todo esto, pónganse de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su